Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que os voy a explicar cómo criar canarios paso a paso. Así que si quieres tener éxito en la cría de canarios, quédate, que empezamos. Los requisitos fundamentales para tener éxito en la cría de canarios son, en primer lugar, tener una pareja formada por un macho y una hembra. En el caso de algunas gamas de canarios, existe dimorfismo sexual entre machos y hembras, por lo que no tendremos dificultades a la hora de cesarlos y formar una pareja para la cría, pero en la mayoría de gamas no hay diferencias visibles entre los machos y las hembras, por lo que a la hora de cesarlos debemos emplear algunas series de técnicas y procedimientos para identificar si estamos ante un macho o una hembra. Al final de este vídeo y debajo en comentarios fijados te dejo un vídeo en el que te explico paso a paso cómo saber si un canario es macho o hembra. Por lo que si tienes dudas, te invito a que lo consultes y así estoy segura de que podrás cesar fácilmente a tus canarios. Pero a modo de resumen, los machos cantan y emiten melodías largas y armoniosas para conquistar, atraer a las hembras y marcar su territorio, mientras que las hembras únicamente emiten pequeños píos o en casos excepcionales y normalmente ocurre con algunas canarias adultas, pueden emitir ligeras melodías muy suaves pero no tan armónicas y continuas como los machos. Y por supuesto, en época de celo, otra diferencia visible que podemos utilizar es la observación de sus aparatos reproductores, ya que si soplamos la cloaca, en el caso de los machos, podremos notar una ligera protuberancia o plumón, mientras que en las hembras vamos a apreciar que tienen el abdomen plano en forma de pera. En segundo lugar, es importante que la pareja de canarios que queramos reproducir tenga al menos un año de edad para que tengan suficientemente desarrollado su sistema reproductor. Intentaremos que los canarios no tengan más de 4 años, ya que a partir de esa edad la reproducción puede verse afectada y podríamos tener dificultades durante la cría. La edad de los canarios se puede saber simplemente observando la anilla que tienen en sus patas, siempre y cuando sea una anilla cerrada y del calibre adecuado, o bien si no disponen de estas anillas, pues podemos hacer un cálculo orientativo en base a las arrugas, o mejor dicho a las escamas, que tienen en sus patas. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados te voy a dejar un vídeo en el que analizamos los diferentes trucos para saber cuántos años tiene un canario. Y por supuesto, un requisito indispensable que debemos cumplir, no solo para criar canarios, sino también para criar con cualquier tipo de ave doméstica en cautividad, es que tanto los machos como las hembras gocen de un buen estado de salud. Porque de lo contrario, aparecerán casi con total seguridad problemas durante la cría, como por ejemplo que el índice de huevos fecundados sea muy bajo, o que puedan morir los reproductores e incluso las crías. Por otro lado, la alimentación durante todo el año, y especialmente durante la cría, debe ser completa y balanceada, ya que las necesidades nutricionales de los canarios aumentan considerablemente durante esta época. De este modo, y similar a lo que ocurre con los canarios en la naturaleza, sería aconsejable aportarles mucha más variedad y cantidad de alimento, ya que al fin y al cabo, lo que queremos es simular la alimentación que los canarios tendrían en su hábitat natural en estas fechas, puesto que en primavera, tras la llegada de las lluvias, tienen mucho más alimento a su disposición, y esto es lo que da lugar a la aparición del celo y al comienzo de la cría, debido a que los canarios se van a asegurar de esta manera que tienen el alimento suficiente para poder sacar adelante a todas sus crías. Por lo tanto, si con nuestros canarios hacemos lo mismo, es decir, le aportamos más cantidad y variedad de alimento, vamos a conseguirlo de la misma manera. Evidentemente, otro de los requisitos que no debemos pasar por alto si queremos tener éxito en la cría de canarios es que tanto el macho como la hembra estén adaptados al aviario y a su jaula para que estén cómodos y para que puedan disponer de la tranquilidad que necesitan durante la cría. Por ello, es muy importante adquirir a nuestra pareja de canarios varios meses antes de la cría para asegurarnos de que están perfectamente adaptados al lugar y a la jaula. Y necesariamente, para poder reproducir canarios, se deben cumplir unas buenas condiciones que favorezcan la cría, por lo que es importante que haya una temperatura constante en el aviario, que oscile entre los 15 y 25 grados, que los parámetros de luminosidad sean adecuados, es decir, que los canarios tengan suficientes horas de luz al día, en torno a 12 horas aproximadamente, que haya una correcta ventilación y renovación del aire, lo que ayudará a prevenir la aparición de problemas o enfermedades, y que los parámetros de humedad sean correctos y oscilen entre el 45 y el 60%. Pues bien, ahora que ya sabes los requisitos que son necesarios para tener éxito en la cría, también debes saber que no hay solamente un método eficaz para criar canarios, sino que cada criador, con el paso de los años, ha ido perfeccionando su método y adaptándolo en función de sus necesidades y de las características de sus canarios. Como os digo, hay muchos métodos, pero el método tradicional que normalmente utilizamos la mayoría de criadores, y que es el que se ha venido utilizando durante toda la vida, es el de criar con un macho y una hembra siguiendo los siguientes pasos.
El primer paso es emparejar al macho y a la hembra, y para ello lo primero que debemos tener en cuenta es seleccionar una jaula ideal para la cría de canarios que cuente con el espacio suficiente para alojar en primer lugar a la pareja y posteriormente a la pareja junto con sus crías, que normalmente suelen ser entre 4 y 6 pichones por puesta. El emparejamiento del macho y la hembra lo vamos a hacer del siguiente modo. En un extremo de la jaula vamos a colocar al macho y en el otro a la hembra, separados con el separador opaco para que no se vean pero sí se escuchen. De esta manera conseguiremos que mediante los estímulos sonoros, es decir, con el canto del macho y el piar de la hembra, pues se vaya creando cierta atracción o un vínculo entre la futura pareja. Normalmente, este proceso suele ir de 7 a 15 días aproximadamente, y se suele alargar o acortar en función de las condiciones del aviario y de cómo vaya evolucionando el proceso. Si notamos que el macho canta más fuerte de lo normal, y que ambos pájaros están intranquilos y da la sensación de que se están buscando, es el momento adecuado para quitar la rejilla opaca y dejarlos varios días con el separador de rejillas, para que además de los estímulos sonoros que os he comentado anteriormente, pues haya también estímulos visuales que favorezcan aún más la aparición del celo. Este proceso también suele durar entre 7 y 15 días, en función de cómo vayan evolucionando los canarios, y cuando notemos que ambos ejemplares pues pasan bastante tiempo el uno al lado del otro, se dan el pico a través de la rejilla o incluso se dan de comer, sería un buen momento para pasar al siguiente paso, que es quitar la rejilla y unir a la pareja. Una vez que los pájaros están emparejados, colocaremos el nido junto con un pelero con el material que vayan a utilizar para la cría, ya sea pelo de cabra, yute o sisal. El nido lo podemos colocar nada más unir a la pareja, o bien si lo deseamos podemos esperar un par de días. En el mercado existen muchos tipos de nidos diferentes para la cría de canarios, pero sin duda alguna, bajo mi punto de vista, los mejores son los nidos interiores, ya que aportan más tranquilidad a la pareja. No obstante, esto requiere que las jaulas sean más amplias, para evitar reducir el espacio en el interior, por lo que en el caso de que tengas jaulas de menos de 60 centímetros, te aconsejo que utilices nidos exteriores. Si los canarios están bien encerrados, nada más unir al macho con la hembra se producirá el apareamiento, o bien por el contrario, se irá produciendo con el paso de los días. Por ello, es muy importante no molestar constantemente a la pareja durante este periodo y colocar los posaderos de la jaula a una distancia adecuada unos de otros, sin olvidarnos de que deben tener un grosor adecuado para las patas de los canarios. Cuando la canaria ya tenga hecho el nido, en la mayoría de los casos comenzará la puesta de huevos, y en este momento sería aconsejable retirar el material de nido sobrante para evitar que continúen metiendo material en el nido y que puedan tapar los huevos. En el caso de los canarios, esta especie suele poner entre 1 y 5 huevos, aunque en casos excepcionales pueden llegar a poner 6 o 7 huevos en días consecutivos, con la peculiaridad de que el último huevo de la puesta es de un color ligeramente azulado, por lo que lo podemos diferenciar claramente del resto de huevos. Lo que normalmente la mayoría de criadores hacemos, para facilitar y garantizar que todos y cada uno de los futuros pichones salgan adelante, es sustituir los huevos verdaderos que la canaria va poniendo diariamente por huevos falsos de plástico. De esta forma vamos a conseguir que todos los huevos eclosionen el mismo día y que no haya diferencias de tamaño entre unos pollitos y otros. Si tienes dudas de cómo cambiar los huevos a los canarios durante la cría, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, te voy a dejar el vídeo en el que explico con todo detalle los pasos de este procedimiento para evitar que tengas cualquier tipo de problema y para que lo puedas hacer con total seguridad. En cuanto a la incubación de los huevos, que normalmente es de 13 días, suele llevarse a cabo por parte de la canaria, aunque hay algunos casos en los que los machos también colaboran. Pasados estos días, si la incubación se ha producido correctamente y hemos empleado la técnica del cambio de huevos, los huevos eclosionarán todos el mismo día, con lo que conseguiremos que todos los pichones tengan un tamaño similar, evitando que los pollitos más grandes puedan aplastar a los más pequeños o quitarles comida. Cosa que podría ocurrir en el caso de que no cambiásemos los huevos, ya que los pollitos irían naciendo uno cada día, lo que daría lugar a que el primero en nacer fuese mucho más grande que el resto. Como os he dicho al principio del vídeo, la alimentación durante la época de cría debe ser completa, equilibrada y balanceada, por lo que los canarios deben tener siempre a su disposición una buena mixtura, un buen pienso y pasta de cría al menos 2 o 3 veces al día, la cual podemos mezclar con algunos complementos como perla mórbida, germinados, frutas o verduras, para hacerla así mucho más apetecible para los padres y conseguir que embuchen mejor y más seguidamente a sus crías. El anillado de los canarios se produce normalmente entre los 6 y 8 días de vida, en función del desarrollo que tengan los pichones, y para ello debemos utilizar anillas especiales para canarios, adecuadas a cada especie, ya que el calibre de anilla varía entre unas especies de canarios y otras, por lo que antes de anillar a tu canario es conveniente que te cerciores de cuál es el calibre de anilla aconsejable para esa especie. Para anillar a los canarios, colocaremos 3 de los 4 dedos hacia adelante e introduciremos la anilla con mucho cuidado, teniendo siempre en cuenta que el cuarto dedo está hacia atrás en posición paralela a la pata.
Y un consejo que os doy es que cubráis la anilla con un trozo de esparadrapo de un color similar a la pata del canario para camuflar la anilla, especialmente en el caso de anillas de colores llamativos, y así evitar que los padres, al intentar quitársela, pues puedan tirar a los pollitos del nido. Y pasados unos 15 o 20 días, en función del crecimiento de los pichones y del tamaño de la nidada, las crías irán saltando del nido e irán curioseando la jaula y observando el comportamiento de sus padres para ir aprendiendo a comer por sí solos. Cuando todos los pichones hayan saltado del nido, es aconsejable colocar un segundo nido, en el caso de que vayamos a realizar otra puesta, y separar a los pichones de sus padres con la rejilla separadora para que los padres puedan continuar alimentándolos a través de ella y evitar de esta manera que los padres puedan arrancarle las plumas para confeccionar el siguiente nido o que los pichones se metan en el nuevo nido, llegando a romper los huevos o haciendo que la canaria abandone la incubación. Y por último, el proceso de independizar a las crías de los padres se produce aproximadamente a partir de los 30 o 35 días de vida, dependiendo, como os he dicho antes, de la evolución y de cómo han ido creciendo las crías. Mi consejo es que no los separéis de los padres hasta que os hayáis asegurado completamente de que todos y cada uno de los pichones comen por sí solos, para evitar separar algún pichón que pueda llegar a morir al no saber comer correctamente. Dale like al vídeo y compártelo con tus compañeros por las redes sociales para que también les sea de utilidad. No te olvides de suscribirte al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Aprovecho y por aquí te dejo más vídeos sobre la reproducción de los canarios y como siempre te espero en el próximo vídeo.